Kaixo, Arratsaldeon, buenas tardes eta ongi etorriak guztiei. Gaurko jardunaldi honetara, foro sozial iraunkorrak antolatu dituen jardunaldi honetara, COVID-19 bizi dugun garai hauetan, aukera daukagu, pertsona ezberdinen etxeetan sartzeko, beraien sukaldetan, beraien egongeletan sartzeko aukera, eta beraien testigantzak, esperientziak eta borrokak baita ere, eta aldarrikapenak ezagutzeko aukera izaten ari gara konfinamendu garai honetan. Decía que muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos estáis escuchando desde vuestras casas, seguramente, ¿no? En estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de pandemia, de la COVID-19, que estamos viviendo todas y todos, ¿no? En diferentes lugares, en diferentes partes, ¿no? Aunque también es verdad que afecta, ¿no? De diferente manera a los territorios, a los sujetos, ¿no? Que habitamos este planeta. Yo decía que esta pandemia nos está dando la posibilidad, ¿no? De entrar en diferentes casas, ¿no? De que nos deis acceso a compartir esos espacios, ¿no? Esas salas, esas cocinas, ¿no? Y que nos contéis, ¿no? Que nos contéis sobre el trabajo que venís haciendo, que venís desempeñando, ¿no? Vuestras reivindicaciones, vuestro activismo, etcétera, ¿no? Que es bien interesante para todas y también para el foro social permanente, ¿no? Que nació con esa vocación, ¿no? De aprender de otros procesos, de aprender de otras experiencias, de otros colectivos, de otros movimientos sociales, no solo en Euskal Herria, sino también en el Estado español y en el resto del mundo, ¿no? Y yo creo que esa es la intención que tenemos hoy con este seminario, ¿no? Que, como decía, lo organiza el Foro Social Permanente, en el que van a participar 4 personas, de momento en pantalla, me imagino que veis a 3, creo que ahí la 4ª persona ya va a entrar ahora. Vamos a esperarla que acceda. Y bueno, todas las personas que nos estáis viendo ya sabéis que este seminario tiene como título Cárceles, reintegración en tiempos de la COVID-19 y de eso vamos a hablar, ¿no? Sobre reintegración, sobre reinserción, ¿no? Y sobre esas medidas, ¿no? Que son necesarias, que son urgentes, que se tomen con la población carcelaria para paliar, para atender, ¿no? Su vulnerabilidad, y que además son medidas que han sido exigidas también por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o el Comité o el Comité de Prevención de la Tortura. Yo creo que pues son indicadores, ¿no? Que nos pueden servir mucho, ¿no? Para el posterior debate que vamos a tener. Luego comentaros, ¿no? Que en un primer momento estaba pensada una traducción simultánea, ¿no? Con la posibilidad de garantizar también el uso, ¿no? Del euskera, pero lamentablemente hemos tenido algunos problemas técnicos, no lo hemos conseguido, no hemos conseguido que se escuchara a la vez, ¿no? La traducción, pero sin cortar el audio y el sonido, ¿no? del Zoom. Bueno, problemas técnicos que también es verdad que todo este confinamiento, ¿no? Y toda esta situación excepcional que estamos viviendo nos está obligando a ir aprendiendo sobre la marcha en la utilización de estas nuevas tecnologías. Pero bueno, para la próxima vez seguro que lo conseguimos. Y decía, ¿no? Que posteriormente habrá un debate. Yo haré llegar las preguntas que lleguen tanto a través del Facebook, de las diferentes páginas de Facebook en las que se está viendo, ¿no? Porque no solo se está viendo a través del Facebook del Foro Social Permanente, también se están viendo a través de las páginas de Facebook de ELA, de LAB, de Etxerat, de Paz con Dignidad y de Guía Arisor. Bueno, pues todas esas preguntas que estén llegando intentaré también trasladároslas porque la verdad que está suscitando mucho interés y vamos, yo creo que 5 minutos, ¿no? De este conversatorio y hay unas 70, 80 personas ya siguiéndolo. Y bueno, yo creo que os voy a presentar, ¿sí? Si os parece bien. En primer lugar, presentaré a Nacho, Juan Ignacio Montanos, es su nombre. A mí ya me lo presentaron como Nacho. Él hace parte de Amnistía Internacional. Hola, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Nacho. Hola, ¿qué? Buenas. Vemos mucha parte de la pared, no te vemos a ti. Si puedes bajar un poquito la cámara. ¿Ahí? Perfecto. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotras. Gracias a vosotros.
También tenemos con nosotros a José Ramón Antón Boix. Él hace parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, también activista, defensor de derechos humanos. También ha viajado con nosotras en una misión de observación de derechos humanos a Colombia. Bueno, un placer tenerte también con nosotros. Un placer y gracias por la invitación. Nada, buenas tardes. También está César Manzanos, como decía, que era la cuarta persona que se nos integraba a este seminario virtual. Él hace parte de la organización vasca Salaketa en Vitoria, en Gasteiz. Muy buenas, Arratsaldeon. César. Arratsaldeon, no sé si me he conectado, ¿me veis y me oís? Perfectamente, sí, sí. Perfecto. Vale, muy bien. Arratsaldeon guztioi. Y la cuarta persona, Urtzi Erraskin. Urtzi Erraskin es portavoz de la Asociación de Familiares, Amigos, Allegadas de Personas Presas, Huidas, Deportadas Vascas, Etxerat. Kaixo, Arratsaldeon, Urtzi. Arratsaldeon guztioi. Eskerrik asko. Bueno, vamos a comenzar este conversatorio dando la palabra a Nacho, ¿sí? Bueno, yo creo que nos vas a compartir una visión interesante, ¿no? Que es esa visión más macro, más global, ¿no? De qué es lo que se está haciendo en otros lugares, en otros territorios, en otros países, respecto también a esas medidas, ¿no? Urgentes que son necesarias adoptar para con la población carcelaria. Yo te doy la palabra ya cuando quieras y muchísimas gracias de nuevo. Nada, muchas gracias a vosotros y vosotras por esta invitación. Disculpad porque yo no veo, debo de tener algún problema con mi cámara, que no me veo bien, pero bueno, si me estáis viendo y oyendo bien, pues yo sigo adelante. Mi idea es transmitiros un poco las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la situación de la población reclusa en muchos lugares del mundo, ¿no? Más en estos tiempos de pandemia y en concreto a algunas personas, las personas presos y presas de conciencia que están sufriendo doblemente por la doble injusticia de ser presos y presas sin haber cometido ningún delito y además enfrentándose al peligro de contraer esta enfermedad. Bueno, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con la salud han reiterado muchas veces que las poblaciones reclusas están particularmente expuestas a enfermedades infecciosas como la COVID-19, ¿no? Porque en muchos lugares del mundo las condiciones de detención pueden agravar los riesgos. Estamos hablando de cárceles que pueden estar superpobladas, donde no hay unas condiciones mínimas higiénicas, donde la prevención o la distancia social se convierte en algo imposible y donde los sistemas de salud, pues prácticamente en muchas de estas prisiones no existen, ¿no? Tú lo comentabas al principio, Neko, el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura ha emitido unas recomendaciones detalladas sobre qué acciones pueden realizar los gobiernos para proteger a las personas que se encuentran privadas de libertad durante esta pandemia del COVID-19, ¿no? Para justamente evitar este peligro de infecciones. Las medidas incluyen considerar la reducción de la población penitenciaria pues, por medio de medidas pues, como la liberación temprana o provisional o temporal para infractores de baja peligrosidad o la revisión de casos de prisión preventiva o hacer uso de fianzas para excepción de casos más graves, ¿no? Estas recomendaciones abordan personas que están en prisiones, pero también el Subcomité para la Prevención de Tortura ha incluido también recomendaciones pues, para centros de detención de migrantes o para campos cerrados para refugiados, ¿no? En una declaración a principios de abril, en una declaración conjunta de muchas ONGs, tras una conversación virtual con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se hicieron también un amplio abanico de recomendaciones en relación a la COVID-19
Y uno de los puntos también importantes fue este, ¿no? Por los motivos de preocupación de la situación en cárceles, superpobladas, con mala higiene, sin saneamientos, con saneamientos deficientes, las autoridades debían considerar medidas para poner en libertad a personas que estuvieran en espera de juicio o los que pudieran ser especialmente vulnerables para la enfermedad, que tuvieran afecciones médicas, etcétera, ¿no? Es decir, hay una serie de recomendaciones para que presos y presas que se encuentran en situaciones de cárceles con mucho peligro de contraer la enfermedad, pues como se evite frenar propagación de la pandemia, ¿no? Y se hablaba en concreto de algunos países donde la preocupación es mayor, pues como podría ser Egipto, Bahrein, Kuwait, Israel, Marruecos, India, etc. Esta es la situación y el panorama general que desde Amnistía Internacional estamos señalando y pidiendo a las autoridades que se tomen estas medidas, y en concreto pues, nuestra preocupación es todavía mayor para las personas que son presos y presas de conciencia. De hecho, estamos lanzando una campaña en estos días en todo el mundo para señalar un poco esta situación sobre presos y presas de conciencia por los que Amnistía Internacional lleva trabajando ya mucho tiempo. Como sabéis, pues desde la Fundación de Amnistía Internacional estas personas han sido uno de los focos de actuación de la organización. Siempre hemos pedido la liberación inmediata e incondicional de estas personas que están en prisión por sus convicciones o por su identidad o por ejercer de forma pacífica sus derechos, que no han cometido ningún delito, pero sin embargo se encuentran en prisión. Pues ahora, ante esta situación de pandemia, por el peligro que corren de contraer esta enfermedad, pues estamos como redoblando esfuerzos para que estas personas pues queden liberadas. Como os decía, son los presos y presas de conciencia no han cometido ningún delito y simplemente están recluidas por ejercer de forma pacífica sus derechos y normalmente pues, no han sufrido juicios injustos y detenciones arbitrarias, ¿no? Quería ejemplificar pues, esta situación con ejemplos concretos, y en 3-4 países concretos, ¿no? Uno de ellos es Irán. Irán, como sabéis, es uno de los países más afectados por el coronavirus y todo apunta a que esta situación esté también en las cárceles. De hecho, sabemos que las personas presas están alarmadas por el fracaso de las autoridades para proteger a la población penitenciaria, incluso han abordado a los funcionarios para que mejoren la situación, es decir, una situación complicada. Las autoridades han liberado a más de 80.000 personas, pero curiosamente y desgraciadamente entre estas personas no están las personas presas de conciencia. Por ejemplo, Nasrin Sotoudeh, una abogada defensora de derechos humanos, defensora de las mujeres, que se ha opuesto a leyes discriminatorias contra el uso del velo. Fue detenida en junio del 2018 y ha sido condenada en 2 juicios claramente injustos a 38 años de cárcel y 148 latigazos, ¿no? Las pruebas contra ella eran pues, como por ejemplo haberse quitado el pañuelo en visitas penitenciarias o conceder a medios de comunicación entrevistas sobre el arresto y detención de mujeres, ¿no?, que protestaban contra el uso del velo. Hay más mujeres en Irán en esta situación, por ejemplo el caso de Yasaman Aryani o su madre, ¿no?, que han sido condenadas a más de 9 años de cárcel, 9 años y 7 meses. Supongo que, o quizás podéis conocer el caso porque se hicieron pues, muy virales en redes sociales porque hicieron acciones como quitarse el velo y repartir flores en el metro de Teherán. Tampoco ellas se han beneficiado de estas medidas, ¿no? Un país en que la situación de las cárceles es muy preocupante es Egipto, porque la superpoblación en las cárceles de Egipto es alarmante y las autoridades no están tomando este tipo de medidas de liberar a estos presos, ¿no? Y hay casos, pues, como por ejemplo el de Ibrahim el
Eldin, que es un investigador de una ONG de Egipto, de una ONG que se llama Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, donde él trabajaba por temas de derecho a la vivienda. En junio de 2019 fue desaparecido. Como muchos otros defensores y defensoras, la desaparición forzada y la reclusión sin cargos o con juicios injustos se ha extendido peligrosísimamente. Durante el tiempo que estuvo de desaparición forzada fue torturado y cuando apareció en una prisión egipcia, pues está en prisión preventiva, no tiene juicio y cada 15 días le van renovando, el fiscal le va renovando la detención. Ibrahim tiene problemas de salud, de dificultades respiratorias, inflamación en vértebras, también tiene una infección por hongos en la lengua, por las malas condiciones en la cárcel. Es decir, su mala salud hace que su situación sea todavía aún más vulnerable, ¿no? Pero, sin embargo, las autoridades egipcias no están dando la oportunidad a Ibrahim a salir de la prisión. Hay más situaciones en otros países. En Venezuela, por ejemplo, hay un líder sindicalista, Rubén González, que también está en prisión desde noviembre del 2018, acusado de atacar a un militar cuando lo que estaba haciendo era protestar pacíficamente, ¿no? por los derechos laborales de las personas que trabajaban en una empresa minera, propiedad del Estado. El caso de Rubén es que además él se encuentra en una mala situación de salud, tiene un fallo renal, tiene hipertensión, además que cumple ya 61 años. Es otro caso que ejemplifica cómo por su situación de salud pues se enfrenta a un mayor riesgo a contraer la COVID-19. Otro país que ha liberado presos es Bahrein. Más de 1.400 presos han sido liberados, pero desgraciadamente, igual que hablaba de Irán, no han sido liberados los presos y presas de conciencia, por los que Amnistía Internacional lleva trabajando mucho tiempo, ¿no? Uno de ellos es Nabil Rajab, un destacadísimo defensor de derechos humanos, muy reconocido y que ha sido condenado a 5 años de prisión por unos comentarios en una cuenta de Twitter sobre una matanza de civiles en Yemen por parte de la coalición de Arabia Saudí, y otros 2 años por entrevistas televisivas, ¿no? en la que se quejaba de la situación de derechos humanos en Bahrein. Estos son ejemplos de personas, presos y presas de conciencia, que en una situación de preocupación por la situación de las prisiones en el mundo, pues Amnistía Internacional está ahora, como os decía, lanzando una especial campaña por más de 150 de estas personas en todo el mundo, y que aquí en España, pues también desde Amnistía Internacional España estamos trabajando intensamente por algunos de estos casos, y podéis encontrar alguno de ellos en nuestra página web, en la que podríais firmar pidiendo la liberación de estas personas. Y si os parece, pues yo lo dejaría aquí, y después, si tenéis preguntas y comentarios, pues podemos ampliar información. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que sí, ¿no? Que hablabas de esa paradoja, ¿no? En la que hay países en los que sí se están tomando medidas, ¿no? De liberación además, bueno, pues números altos, ¿no? Significantes de personas privadas de libertad, y en las que no entran, ¿no? Estos presos o presas de conciencia o presos políticos, ¿no? Yo ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, también el caso de Marruecos, ¿no? Con esa liberación de más de 5.000 presos y presas, pero que no incluye los 45 presos políticos, ¿no? Saharauis. Muchas gracias, de verdad que sí. Introducías además otro elemento que es interesante y que yo creo que es el que nos va a hablar ahora José Ramón. Antón, Bois, hola, buenas tardes, te saludo de nuevo. Tienes que activar el micrófono, acuérdate. No, creo que lo acabo de hacer. Sí, ya está, perfecto. Porque Nacho introducía también, ¿no? El elemento ya no solo de las cárceles, de las prisiones, sino también de los campamentos, pero incluso también comentaba los centros de detención de personas migrantes. Cuando estábamos preparando, ¿no? Este seminario, tú también querías añadir, ¿no? Incluir, ¿no? Pues qué es lo que está pasando con los CIES, con los CETIs, ¿no? Y luego también más
desde el trabajo, ¿no?, del APDHE, ¿no?, de esa Asociación por Derechos Humanos de España, de la que haces parte, pues en esas instancias, ¿no?, pues hechas al Defensor del Pueblo, ¿no?, a esa articulación, ¿no?, también demandas que se han hecho desde otros colectivos que trabajan con población carcelaria en el Estado español. Te doy la palabra cuando quieras. ¿Qué Muchas tal? gracias. Pues, gracias por la invitación y gracias a todas y a todas las personas que estáis siguiéndonos. Gracias a los compas de Euskadi que van a hablar en castellano, porque yo no hablo euskera, desgraciadamente, así que os lo agradezco. Yo soy asturiano y, bueno, pues un poco de bable si manejo, pero os quería también agradecer este tema. Y bueno, comenzar un poco enganchando lo que decía Nacho respecto al ámbito internacional. Yo os voy a contar rápidamente el trabajo que estamos haciendo en APDH en este ámbito de personas privadas de libertad. Primero por las redes a las que pertenecemos, tanto desde la Organización Mundial contra la Tortura. Nosotros, si no recuerdo mal, hemos suscrito 3 comunicados que nos han trasladado, uno respecto a Turquía, otro en Ucrania y otro en África, a pesar de que África no es un país, como dice muy bien ese blog. Pues bueno, también las organizaciones que están dentro de la Organización Mundial, valga la redundancia, tienen ese ámbito africano y se ha hecho un comunicado también que tenéis en las web y en las redes sociales respecto a las prisiones de la mayoría de los países africanos por el especial problema de salud añadido que va a suponer esto con el hacinamiento que existe, ¿no? Hemos suscrito también, yo creo que 2 comunicados de la Federación Internacional de Derechos Humanos que van actualizando un listado de defensores de derechos humanos identificados en algunos países. Yo creo que empezó por América Latina especialmente, porque fueron pues las organizaciones de la red de la Federación de América Latina las que comenzaron. Y como tema individual también hemos trasladado al Defensor del Pueblo la preocupación que nos llega de diversos familiares en Alarwin de la Torre, de la cárcel de Málaga, sobre los problemas que hay tanto para mantener todas las medidas necesarias de prevención como ausencia de equipos de protección, etcétera, etcétera. Esas son las cuestiones que en el ámbito internacional y luego en el ámbito nacional esa Defensor del Pueblo más concreta hemos realizado. Y habéis visto que también circulaba y nos ha llegado una comunicación o un modelo de comunicación para dirigir al Ministerio de Interior. Nosotros lo hemos ampliado y lo hemos dirigido tanto al Ministerio de Interior como a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, como al ministro, como al presidente del Poder Judicial y a la Fiscala General del Estado. Y la carta, que bueno, yo os voy a leer muy en diagonal porque es una carta extensa donde lógicamente pues se cita todo lo que decía Nacho, tanto del Alto Comisionado de Naciones Unidas como de la OMS, como del Comité de Prevención del Consejo de Europa y también en el ámbito de Naciones Unidas, pues todas las medidas o todas las recomendaciones en el caso de España, teniendo en cuenta además la tasa de población penitenciaria, que es una de las más altas, como sabéis, de la Unión Europea, también la tasa de mujeres encarceladas y de personas extranjeras que están privadas de libertad. Dentro de ese contexto, y en un sentido más amplio, os hago así un excurso pequeñito, pero desde APDH también estamos impulsando con muchas otras organizaciones construir un documento colaborativo en diversos ámbitos de materia de derechos humanos, un grupo de trabajo que hemos propuesto y para eso nos hemos puesto en contacto con las compañeras y compañeros de Iridia en Cataluña y de APDHA en Andalucía, son como nuestros homónimos casi, que hacen un gran trabajo y en concreto con ellos para el tema de población privada de libertad por esa situación de vulnerabilidad y desde aquí también, igual que le hemos dicho a los compañeros y las compañeras, también la Fundación SPLAI se ha sumado de Cataluña, pues todas las organizaciones que quieran trabajar, la idea es hacer un documento de consenso y yo creo que esto que os voy a contar, porque es la metodología que hemos acordado con las organizaciones, pero que especialmente nos puede servir para esto, es decir, cómo era la situación de las personas privadas de libertad respecto a los derechos humanos, cómo esta crisis sanitaria ha supuesto también una crisis de derechos humanos y se han acelerado y acentuado esas violaciones de derechos humanos que se pueden estar produciendo
dentro de los centros de privación de libertad en España y en el mundo ahora mismo, como escuchábamos también al compañero de Amnistía. Y por último, ¿qué serie de propuestas en políticas públicas en este ámbito queremos y podemos hacer? Y voy a acabar un poco con eso, es decir, con las cosas que nosotros y nosotras estamos proponiendo, nuestra organización y muchas otras, porque probablemente alguna de esas propuestas en positivo se pudieran quedar después de esta crisis, es decir, que no solo tenga ese momento de excepcionalidad, y os adelanto que yo creo que el tema de comunicaciones de personas privadas de libertad pues sería un ejemplo importante. Y en definitiva, las propuestas en esa última parte, que yo creo que es la más concreta y la más interesante, nosotros y nosotras hemos solicitado a todas estas instituciones al respecto, primero, en cuanto a las personas que están privadas de libertad en situación preventiva en España, según los datos, yo creo, de enero de 2020, son unas 9.363, el 16% del total de la población reclusa. Pues, en primer lugar, la necesidad de la revisión por parte de jueces y juezas, por parte de los tribunales, de mantener esa situación de prisión provisional. Entendemos también que el contexto de confinamiento, es decir, que ya hay una situación de seguridad reforzada para toda la sociedad y que lógicamente eso impide o dificulta en gran medida las razones por las que una persona puede o debe estar en esa situación de prisión preventiva. Y en todo caso, el arresto domiciliario, en general, la sustitución de esas medidas de privación de libertad, pues sería de manera residual el último elemento que se podría utilizar para sacar de las prisiones a esas personas. Y en cuanto a la población penada, entendemos, después de una reflexión que ha sido larga, especialmente por las figuras del tercer grado humanitario, de la libertad condicional humanitaria, como sabéis. Bueno, hay esas previsiones legales, pero también es cierto que hay una interpretación sistemática desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, muchas veces desde los tribunales, pero entendemos que ese tercer grado humanitario del 104 del reglamento penitenciario sería plenamente aplicable en muchos casos y especialmente porque con ese informe médico que se puede exigir sería en todo caso el único requisito y estaríamos también sorteando dificultades respecto a responsabilidades civiles, a determinados requisitos también de la legislación penitenciaria. Pero como os digo, pues existen varias figuras, pero entendemos que en todo caso ese tercer grado humanitario sería ahora mismo la más sencilla en el mayor número de casos. Y en ese sentido también la calificación de los propios grados y es decir, la necesidad de actuar de oficio ahora mismo desde los propios centros penitenciarios y no tener que agotar esos plazos de revisión, ya que no se puede acudir directamente conforme a la normativa a los jueces de vigilancia, pues que hubiera una actuación de oficio y que fuera más proactiva para revisar la posibilidad de esa progresión en la calificación penitenciaria. En cuanto a las medidas de comunicación, y también, bueno, pues citando tanto a la OMS como a todos los organismos de los que hablábamos, nosotros proponemos y solicitamos la gratuidad de las llamadas telefónicas y la extensión, lógicamente, a las videoconferencias a las personas que están privadas de libertad. Y hay un punto que también consideramos interesante, que es el de poner las medidas necesarias para autorizar ya, y ya se tenía que haber hecho desde el principio, los desplazamientos pues, de los familiares y de las personas allegadas que tengan que moverse entre provincias para poder visitar a esos familiares o a esas personas allegadas que decíamos, a prisiones, a centros penitenciarios que estén fuera del lugar de residencia de estas. Y luego habría otro punto respecto a las actividades dentro de los centros penitenciarios, porque esa limitación que se ha impuesto para que nadie pueda entrar y ninguna persona ajena a esa institución penitenciaria pueda visitar y pueda realizar su labor dentro de los centros penitenciarios, pues ha supuesto también
como sabéis, en muchos casos, en el tratamiento de adicciones, en el tratamiento de personas condenadas por violencia machista, en las cuestiones de salud mental, pues ha supuesto un reto y un hándicap y una merma importante en la garantía de los derechos humanos de esas personas que están privadas de libertad, y consideramos que es necesario que se pongan todas esas medidas para que estas personas puedan seguir realizando su trabajo y defendiendo los derechos de las personas privadas de libertad. Y luego ya los dos últimos puntos, porque me había dicho Neko que unos 10 minutillos, y no sé si ya me estoy extendiendo demasiado, pero en tema de centros psiquiátricos consideramos que también es necesario contemplar todas estas medidas y adecuarlas a ese contexto. Y por último, para acabar con lo que empezaba Neko, en el tema especialmente del CETI. Es decir, consideramos que debe haber un traslado inmediato a la península para garantizar no solo la salud, sino los derechos humanos de todas esas personas que se encuentran hacinadas. Y hablaba antes fuera de cámara, ¿no?, como se dice en la tele, pero hablaba con Eneco de que el CETI corre el riesgo de haberse transformado en un CIE, ¿no? Una vez resuelto de alguna manera o contemplado el tema de los CIEs, pues ahora mismo la cuestión de los CETIs es también de una importancia grande, y yo creo que a veces la perdemos un poco del foco. Esos son los puntos concretos en los que nosotros hemos incidido. Hay más y hay varias visiones también dentro de mi organización. Este es el documento de consenso que hemos alcanzado, y bueno, yo creo que es un documento de mínimos y como os digo, lo hemos elevado y estamos a la espera de respuesta y sobre todo de reacción por parte de las instituciones, porque ya llevamos mucho tiempo y consideramos, como os decíamos, que hay un tema importante. Muchas de estas propuestas se pueden quedar en esa palabra horrible y orwelliana de la nueva normalidad, ¿no? Es decir, hay elementos de los que hemos hablado, de los que yo he hablado, que entendemos que podían estar produciéndose antes de esta pandemia y que deberíamos intentar entre todas y todos que se queden de alguna manera en esa nueva normalidad o en esa transición a la antigua normalidad, lo que sea lo que pase cuando acabe toda esta situación. Así que gracias, y me quedo a escucharos y a escuchar también a todas las personas que nos están siguiendo. Es que ricasco, José Ramón. Yo recuerdo que las personas podéis hacer preguntas tanto por el Zoom como a través de la emisión en directo en la página de Facebook. Es una maravilla, la verdad que esto no estaba tan bien preparado, ¿no? Pero cómo podemos ir pasando, ¿no?, de las exposiciones de cada uno a la otra persona es genial, ¿no? O sea, porque ahora hablabas, ¿no?, y proponías, José Ramón, varias medidas, ¿no?, que se han solicitado, ¿no?, que se han instado a las instituciones, pero que seguís esperando respuesta. Y yo le quería preguntar a César, ahora ya, César, puedes encender el micrófono, por esas respuestas, ¿no? Yo he visto recientemente un vídeo tuyo en internet, en las redes, ¿no?, en la que comparabas también la situación actual y la gestión del Ministerio del Interior de esta pandemia con el carcelicidio, ¿no?, generado por el SIDA. Yo te quería preguntar a ti, César, ¿no?, respecto a todas esas medidas, ¿no?, todas esas demandas, ¿qué es lo que se está haciendo mal? ¿Qué es lo que no está haciendo el Ministerio del Interior? Bueno, buenas arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todo el mundo. A ver, en el breve espacio de tiempo que tenemos voy a intentar contestar a tu pregunta y ser sintético, ¿no? Desde finales de marzo ya empezamos a movilizarnos un total de más de 70 grupos inicialmente, creo recordar, con un manifiesto donde estaba también la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía y demás, y bueno, muchas entidades que hemos citado, que no solamente son 70 entidades, sino que muchas aglutinan a más grupos, ¿no? Donde ya lo que tratamos es de lanzar una alarma sanitaria en relación con lo que podría pasar dentro de las prisiones y en relación con las personas presas y sus familias, porque de algún modo preveíamos que, conociendo la situación que hay dentro de las cárceles, que tiene que ver
con el recurso permanente a recortar derechos cuando hay cualquier situación de excepcionalidad, preveíamos que realmente podía tener unas consecuencias a corto y, sobre todo, de lo que me gustaría hablar luego, si nos da tiempo, a largo plazo, que es lo que tiene que ver con la comparación que podemos establecer con lo que ocurrió en los 90 en las cárceles, ¿no? Con la epidemia del SIDA. Yo no voy a utilizar el concepto de pandemia, eso lo utiliza la OMS, y es discutible, voy a hablar de epidemia vírica, y la gestión que esto puede llevar adelante en un medio cerrado, como puede ser la prisión, ¿no? Ya lanzamos esta alarma y a partir de ahí, bueno, podíamos, ya ha explicado el compañero anterior, las iniciativas que se han llevado desde la Asociación por Derechos Humanos de España, se han llevado un montón de iniciativas de muy diverso tipo hacia instituciones, desde la Comisión Interior del Parlamento Español, el Defensor del Pueblo, autoridades judiciales. Se ha llevado iniciativas hacia, por ejemplo, nosotros en el caso de Euskal Herria, hacia el Parlamento navarro, hacia el Parlamento vasco, que además el Parlamento vasco ha escondido la cabeza, como la ves tú, porque tiene competencias en materia de sanidad y de seguridad, y realmente hay medidas que podrían haber tomado de una manera urgente. Bueno, en fin, hay una cronología, digamos, de iniciativas que se han llevado, que simplemente lo que, ahora ya que estamos en mayo, lo que se ha constatado es que lo que ha habido es una falta de aplicación con carácter urgente y generalizado, y subrayo la palabra generalizado, de las medidas que se estaban concretas recomendadas por organismos internacionales como es el Consejo de Europa, que se han aplicado en otros países. Y curiosamente, además, habría que analizar en otros países a nivel internacional cómo, curiosamente, países que no tienen esta etiqueta de democráticos como los nuestros han tomado medidas mucho más radicales con respecto a las prisiones, como ha sido el caso de Irán o, bueno, otros casos donde ha habido excarcelaciones masivas de personas presas, ¿no? Por no alargarme, es una cronología de países. Porque era razonable, es decir, en un contexto donde la distancia social es imposible de mantener, hay hacinamiento y realmente hay un riesgo claro de transmisión vírica, pues lógicamente hay que tomar medidas proporcionales a lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, aquí nadie ha hecho caso. Nadie. El Ministerio del Interior ha lanzado su campaña propagandística para justificar algunas medidas que, insisto, no han sido generalizadas, no han sido urgentes, sino que han sido tímidas, repartir teléfonos, algunos teléfonos en algunas cárceles. Hay medidas como para supuestamente decir que las comunicaciones se han sustituido, esa violación del derecho a las comunicaciones por una serie de medidas telemáticas. Han excarcelado en algunos casos a personas presas en los centros de inserción social y tercer grado, en algunos casos, pero en realidad todo ha sido una serie de medidas que realmente no han sido medidas de carácter urgente y generalizado, que además eran muy concretas. O sea, lo primero que se estaba pidiendo era acceso a los test a toda la población recluida y a todo el funcionariado de prisiones. Muy fácil. Estamos hablando de 60.000 personas en el sistema penitenciario o carcelario español y en el catalán, y lo que planteamos es que en un medio cerrado, que igual, poniendo la comparación con el tema de las residencias de ancianos, que es un medio cerrado donde hay muchas posibilidades realmente de transmisión vírica, pues es muy fácil hacer a 60.000 personas presas más 20 y tantos mil funcionarios de prisiones que están allí en las cárceles y que realmente es abordable. Bueno, esto no se ha hecho. De hecho, ahora la noticia de hoy o de ayer era que en Cataluña lo van a hacer ahora. A buenas horas, mangas verdes, ¿no? Es decir, se va a hacer muy tarde y, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. El tema es que esto ha sido una gestión general, porque lo que no se ha querido, el gobierno, el Estado, lo que ha intentado es, de algún modo, minimizar al máximo la percepción social de las dimensiones que tenía esa transmisión vírica y sus efectos ante una falta pues, generalizada de respuesta y, sobre todo, de conocimiento. Además de esto, o sea, esta medida es una medida que era evidente y fundamental, que no se ha aplicado. En el caso de Euskal Herria, por ejemplo, o en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, tenemos todo el conflicto que hay de los test famosos de la Universidad del País Vasco, que no se han aplicado a toda la población y se podrían haber hecho, y mucho menos en medios concretos donde se podrían haber hecho de una manera fácil. Otra cuestión es que no se ha diseñado y mucho menos aplicado, y eso tiene que ver con lo que arrastramos desde hace décadas, que es un plan de actuación en materia preventiva y asistencial. Estamos hablando de sanidad en prisiones específico para las cárceles. Es decir, no se ha reforzado la plantilla del personal sanitario dentro de prisión. Estamos en un contexto donde el 80% de la población encarcelada es población enferma, entendiendo por esto que necesita un tratamiento médico especializado o una hospitalización con enfermedades físicas y mentales. Estamos hablando de un contexto donde hay enfermedades oportunistas que son, vamos, totalmente
oportunas para que los efectos de esa epidemia vírica tengan consecuencias irreparables, ¿no? Bien, esto no se ha hecho, pero es que esto es parte de lo que venimos arrastrando de un sistema carcelario que prioriza la seguridad sobre la garantía de derechos que no se suspenden en un fallo condenatorio o en una medida de seguridad como es la prisión preventiva. Simplemente lo que se hace es salir al paso y tener a la gente abandonada en su derecho a la salud. Esto es una realidad que venimos arrastrando y que realmente se ha evidenciado en esta situación. En tercer lugar, lógicamente, evitar el hacinamiento significa, precisamente en el caso de las prisiones, algo que es muy importante. Todas las prisiones tienen un índice de hacinamiento sobre su capacidad óptima que hace que el distanciamiento social no se pueda garantizar. Y para eso es tan razonable, de sentido común como imprescindible, para que no se propague la infección, el que se tomen de inmediato, pues se hubieran tomado de manera inmediata y generalizado, medidas de excarcelación. Y la excarcelación va, ya se ha comentado antes, hacia un porcentaje importante de población, 15-20%, la que sea, de personas que están en prisión preventiva, va hacia las personas que están en tercer grado de cumplimiento, estamos hablando del 10%, va hacia otro tercer colectivo, que es la población que está en prisión, que está gravemente enferma, esta es la más importante, porque hay muchas personas que están gravemente enfermas en prisión y que por criterios absolutamente, yo diría, políticos, y yo diría también criterios de gestión del sufrimiento, no se les excarcela. Un ejemplo, si queréis que ponga, nosotros en esta pandemia, ya lo iremos viendo, en el Hospital de Santiago se saca al hospital a una persona, a una persona extranjera que estaba se había aceptado que era una persona que tenía una enfermedad incurable, con unas patologías mentales y físicas brutales, no podía ir por el tema de la pandemia a un centro que ya tenía adjudicado en Zamora, creo recordar, y esta persona supuestamente agrede a una enfermera y la archaña le rompe los dos brazos para reducirle y le da un infarto y se muere en el hospital. Esto es lo que está pasando. Y esto se ha ocultado. Y hemos pedido explicaciones a todo Pichichi. Y no sabemos nada. Ni las autoridades sanitarias vascas, ni las autoridades de seguridad. Aquí todo el mundo lo que hace es ocultar los muertos debajo de la alfombra. Y es un caso, pero hay más. Bueno. Entonces, lógicamente, en prisión, estas personas gravemente enfermas son las que realmente es evidente que había que excarcelar. No ha sido así. Y el otro colectivo de excarcelar, razonablemente, son personas mayores de 70 años, porque tenemos claro que la prevalencia que tiene o el riesgo de tener enfermedades oportunistas vinculadas como la neumonía, etcétera, a la epidemia, vírica, lógicamente afecta especialmente a la gente mayor. Estas medidas no se han tomado. Claro, ¿qué ocurre? Que a partir de esto, bueno, y luego ya se ha mencionado, por eso no lo voy a dejar para no alargarme, la cuestión del derecho a las comunicaciones. Es decir, hay una devaluación de derechos que supone una infracción punitiva hacia las personas que están dentro de prisión, que tiene que ver con la angustia que viven las familias. A nosotras nos están viniendo un montón de familias que no saben, y sobre todo, si esas familias no están en prisiones ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca o Navarra, sino que están en otras prisiones de lejos. Tanto por ser prisioneros políticos vascos víctimas de la política de dispersión que sigue vigente, o por ser personas que, como no hay plazas aquí suficientes, esto es como un hotel, con unas plazas hoteleras que están repartidas en otras prisiones. Claro, la angustia que viven estas familias, que tiene que ver también con el recorte de las comunicaciones, es brutal. Claro, todo esto, lógicamente, genera en las prisiones un clima que, por eso hemos dicho que es una bomba de relojería que puede explotar. ¿Qué ocurre? Y ahora ya cierro el ciclo con la pregunta que tú has hecho, explicando todo esto, ¿vale? Es decir, lo que ha hecho el Ministerio del Interior básicamente es una campaña de propaganda. Es decir, las cifras reales de personas presas fallecidas en las prisiones o en los hospitales de referencia, curiosamente, no las sabemos. Hay unas cifras oficiales. A fecha, la última parte que dieron es que hay 55 personas presas infectadas y 2 fallecidos, y que en el caso de los funcionarios de prisiones hay 253 funcionarios y 3 fallecidos. Esto no se lo cree nadie. Pero son las cifras oficiales que tienen una función precisamente de dar una visión de que en las prisiones no está pasando nada. Es decir, lo que se está haciendo es minimizando y ocultando los datos sobre la epidemia de las cárceles por una propaganda institucional de falsa normalidad, con acciones puntuales tímidas y limitadas, para evitar esa alarma social que decíamos y ocultar esa angustia que está provocando en las familias y en las personas presas. Y esto está auspiciada por la desinformación.
no nos olvidemos que las cárceles están pobladas mayoritariamente de personas aquejadas, insisto, por graves patologías y que esto realmente es algo que es muy grave y no se está abordando de una manera clara. ¿Qué pasó con ya termino, qué pasó con la epidemia vírica del SIDA? Pues pasó efectivamente que cuando ya la gente se había muerto en la calle, después, en los años 90, se calcula que hubo 4.000 personas que murieron dentro de la prisión porque la cárcel se negaba a repartir jeringuillas y la gente transmitía el VIH y se moría de enfermedades oportunistas, y otras 4.000 que fueron excarceladas para que no abultar las cifras de muertes en prisión en los hospitales y no se contabilizaran en las estadísticas, que las estadísticas es la estadística del Estado, lógicamente, los datos oficiales, son los que de algún modo hicieron que esa epidemia vírica se llevara por delante a 8.000 o a 12.000 personas, y esto no lo digo yo, se publicó en su momento por una persona responsable de sanidad penitenciaria de los años 90 que luego dimitió. Y ciertamente todavía estamos en esta desescalada que se está dando ahora, pero que vamos a poder ver los efectos que todavía va a tener a medio plazo, mejor dicho, toda esta falta realmente de un abordaje que podía ser perfectamente factible y en los términos que hemos planteado, digamos, desde muchas entidades sociales y políticas, y que realmente la Administración lo que está haciendo es pues, oídos sordos. Bueno, lo voy a dejar aquí porque igual me alarga un poquito. Y luego las preguntas, pues si queréis ampliar cuestiones, pues estupendo. Y gracias por la invitación y por la iniciativa y por la participación de los compañeros que están también en este foro. Muy bien, eskerrik asko, César, por tus aportes, por tus explicaciones, ¿no? Y todos esos elementos, ¿no? Que también, según vuestro análisis, ¿no? También se están incumpliendo, ¿no? Por parte de instituciones penitenciarias, por parte del Ministerio del Interior, las instituciones, ¿no? del Estado español. Apelabas a los familiares también, ¿no? Yo presentaba este seminario, este conversatorio, ¿no? Como las cárceles, reintegración, ¿no? de personas privadas de libertad en tiempos de COVID-19, pero no nos podemos olvidar de sus familias. Y yo quiero aprovechar ya también para presentarle, ¿no? Y darle la palabra a Urtzi Erraskin. Él hace parte de esa asociación, ¿no? De familiares de presos políticos vascos, huidos, deportados, etcétera. Y me gustaría hablar con él, ¿no? Sobre esa parte, ¿no? que les toca de cerca además, ¿no? Que es el de los familiares, que es el de las restricciones, ¿no? De esas visitas, que es el de las condiciones dentro de las cárceles que también nos contaba César, ¿no? Cómo lo estáis viviendo, ¿no? Y cuáles son esas demandas que hemos visto también, ¿no? Que Etxerat se ha adherido a varias de estas iniciativas que han salido hoy en este conversatorio, ¿no? Por ejemplo, de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, etcétera, ¿no? Pero cuáles son, ¿no? Esas demandas, ¿no? Y desde esa lógica, ¿no? De política excepcional, ¿no? Penitenciaria que sufrís, ¿no? Con el alejamiento, con esa dispersión, ¿no? Y que también es una demanda fundamental de vuestro colectivo en el sentido de que también el acercamiento facilitaría mucho, entendiendo que a las cárceles va a ser el último lugar al que va a llegar esa nueva llamada normalidad que decía José Ramón antes también en su intervención. Urtzi, cuando quieras. La palabra. Buenas tardes a todos y muchas gracias tanto al Foro Social como al resto de los compañeros también que están participando aquí y a todos los oyentes, claro, por supuesto. Bueno, sí, pues como decías, primero igual explicar brevemente qué es Etxera, ¿no? Que es una asociación de familiares y amigos de las y los presos políticos y exiliados políticos vascos. Y nosotros nos gusta remarcar que nosotros nunca hemos elegido ser familiares, sino que es algo que siempre pues, nos ha tocado ser familiares de un preso o de un exiliado. Y entonces por eso pues, nosotros nos centramos en ayudarnos entre nosotros, dar asistencia a todos los familiares y denunciar sobre todo pues, todas las vulneraciones que sufren tanto nuestros familiares encarcelados como nosotros mismos también en primera persona, ¿no? Bien, dicho esto, pues la pregunta que decías de cómo estamos los familiares, hombre, pues preocupados, muy, muy preocupados, por no decir enfadados también, ¿no? Al fin y al cabo, no tenemos noticias, se están escondiendo las noticias, como bien se estaba diciendo antes. Aquí, cuando se habla de recomendaciones internacionales de la OMS, de la ONU y tal, pues ya hemos visto, todos los demás ya han hablado de todas las recomendaciones que han hecho todos estos colectivos hacia las cárceles, el sistema penitenciario,
Y sin embargo en España pues parece que han mirado a otro lado, ¿no? Sin embargo, cuando la OMS manda una orden hacia el resto de la sociedad, parece que es obligatorio hacerle caso y tenemos que hacerle todos caso, pero cuando esas recomendaciones van hacia las cárceles parece que ya no nos gustan tanto y miramos hacia otro lado, ¿no? Y decir, pues eso, que vivimos con muchísima preocupación porque todo lo que ha hecho el gobierno español, al fin y al cabo, ha sido aislar cada vez más a los presos, a los que ya estaban ya bastante aislados ya de por sí, pero al mismo tiempo hacerlos los más vulnerables ante esta pandemia que estamos viviendo todos, ¿no? Porque no ha tomado las medidas que tenía que haber tomado y los riesgos que sufren nuestros familiares en las cárceles son muy grandes porque también, por supuesto, pues hay personas mayores, hay personas con enfermedades que son de alto riesgo y que deberían de estar en la calle ya antes de esta situación y no digamos nada ya en esta nueva situación. Pero a mí me gustaría igual centrarme un poquito en una de las claves que han tocado tanto José Ramón como el de Salaqueta, que era un poco el del alejamiento, ¿no? Hay muchos presos que están alejados de su entorno familiar y cultural, de su residencia habitual, y eso pues supone un problema añadido ya a los propios problemas que tienen las propias cárceles. Por dar unos datos del colectivo de los presos políticos vascos, de unos 200 presos que hay en el Estado español, el 66% de ellos está entre 600 y 1.100 kilómetros de sus familias. Esto quiere decir que cada familia, para poder hacer una visita, tiene que hacer entre 1.200 y 2.200 kilómetros para ver a su familia, para estar 40 minutos con un cristal entre medio con su familia. Con esta situación, desgraciadamente, llevamos ya más de 30 años. Todo esto ha causado que 16 familiares y amigos han perdido sus vidas en la carretera cuando iban o cuando volvían de uno de esos viajes. Los gastos económicos, el desgaste físico y psicológico que supone todo esto y muchas de las veces la imposibilidad de poder visitar a tu hijo o a tu hija porque tú ya no puedes viajar, porque no puedes meterte en un coche y hacer 2.000 kilómetros en un fin de semana para ver a tu hijo, ¿no? Entonces, siempre hemos pedido que los presos tienen que ser acercados, ya no solamente porque lo decimos nosotros, sino que todas las medidas internacionales, todas las recomendaciones dicen que el preso tiene que estar lo más cercano posible, pues simplemente para esa reinserción también, porque tiene que estar lo más cercano posible de su entorno cultural y familiar. Y más en estos tiempos, cuando ya estamos empezando a hablar de que vamos hacia esa normalidad y que vamos a empezar a volver a recuperar cierta normalidad, pues tenemos un problema añadido que es el de las visitas, porque por mucho que las visitas se abran a nuestros familiares, nosotros no vamos a poder atravesar toda la península con las medidas que se están dando en este momento. Esto quiere decir que una vez más la excepcionalidad va a caer sobre nosotros y no vamos a poder ir a hacer esas visitas simple y llanamente porque están alejados. Entonces lo que exigimos es urgentemente que todos los presos, absolutamente todos los presos que están alejados de su entorno familiar y cultural sean acercados. ¿Por qué es posible? Porque sabemos que la semana pasada mismo ha habido traslados en las cárceles españolas. Siempre se mira, en este caso también ha sido un poco punitivo, pues en Ocaña 1 debe de haber algún altercado producido también en relación a la crisis sanitaria y justamente los que participaron o estuvieron en esas protestas, pues todos han sido trasladados de cárcel. Esto quiere decir que los movimientos en las cárceles se pueden dar. Entonces, empezar cuanto antes a mover a todos los presos que están alejados de su entorno familiar y cultural para cuando se abran las visitas, todos, absolutamente todos los familiares podamos tener el derecho a poder verlos. Porque, bueno, no me voy a centrar demasiado en todas las medidas que no ha tomado el gobierno español, porque, bueno, yo creo que ya se han dicho prácticamente todas. Los de las videollamadas también, pues, es una videollamada en 2 meses nos parece irrisorio. Hoy en día, en el siglo XXI, que en las cárceles españolas no haya suficientes medios como para que un preso pueda hacer una videollamada mínimamente una vez a la semana,
con lo que eso ayudaría a los familiares, porque no es lo mismo escuchar a un familiar tuyo por detrás de un teléfono y decirte que está bien o verle la cara, porque ahí estamos transmitiendo otras cosas y se sienten otras cosas. Entonces, urgentemente esas medidas se tienen que empezar a aplicar lo más rápidamente posible. Y estamos hablando del Estado español, pero en el Estado francés pasa al final exactamente lo mismo. Tenemos también presos en el Estado francés, lo cual parece ser que a partir del día 12 se van a volver a abrir las visitas con algunas restricciones, pero desgraciadamente nuestros familiares no van a poder ir a hacer esas visitas porque, para empezar, tendrían que atravesar una provincia aquí, luego una frontera y luego más de 100 kilómetros, que es la prohibición que hay en Francia. Entonces se nos imposibilita una vez más hacer esas visitas. Y el Estado francés sí que ha tomado ciertas medidas, es verdad que ha soltado a unos 10.000 presos, haciendo caso a las organizaciones internacionales, pero en este caso también nuestros familiares han sido exentos de esas medidas cuando había por lo menos 6 presos que sí entraban dentro de esas condiciones, de los cuales algunos de los presos se han aprovechado por ser presos con enfermedades graves e incurables, por ser presos con más de 65 años, y encima se da la casualidad que ciertos de estos presos encima este año cumplen ya 30 años en la cárcel y ni siquiera esos presos han sido puestos en libertad, ¿no? Entonces, decir que aquí a las recomendaciones que se hacen desde Europa, depende hacia dónde sean, se les hace mucho caso, pero cuando no nos interesa miramos hacia otro lado. Entonces, volver a recordar y a denunciar todas estas situaciones. Y bueno, algo bueno que estamos viendo con esto es pues que nos estamos uniendo también, ¿no? Diferentes organizaciones que hasta ahora cada una ha andado un poquito por su lado, nos estamos juntando en diferentes acciones, en diferentes escritos que estamos mandando a un sitio y a otro. Días como hoy, que nos juntamos también 4 o 5 personas de diferentes ámbitos para hablar un poquito cada uno de lo suyo, pero al fin y al cabo para ir progresando en esta sociedad. Y esperemos que poco a poco vayamos consiguiendo cosas, pero lo urgente es lo urgente y realmente las medidas que hay que tomar en las cárceles son realmente urgentes y esperemos que empiecen con urgencia, aunque sea tarde, pero que empiecen a tomarlas ya. Y muchísimas gracias otra vez. Muy bien, eskerrik asko, Urtzi, también por tu exposición, ¿no? Y por contarnos pues, todas esas medidas urgentes, ¿no? Que son necesarias tomar. Es el turno ahora de preguntas, han llegado algunas. Yo os invito a las personas que nos estáis siguiendo a través de Facebook, como a través también de esta aplicación Zoom, que nos las hagáis. Puede ser también a través del chat del Zoom. Algunas han entrado por esa opción que hay de preguntas y respuestas. Yo os las voy a ir haciendo. Algunas son generales para los 4 y yo intentaré ir ordenándolas, ¿vale? Para, si no, se puede hacer muy largo si cada uno de vosotras respondéis a todas juntas, ¿sí? Yo le voy a lanzar esta primera pregunta que la hace una persona que nos está siguiendo, a César Manzanos, una persona que nos está viendo pregunta sobre cuál sería el proceso más adecuado para terminar con el aislamiento. O sea, en el sentido de que debe ser una prioridad. Bueno, lo que sí está claro es que el aislamiento en prisiones es precisamente lo que está alimentando las medidas que se están tomando en relación con la epidemia vírica, ¿no? Claro, el tema del aislamiento es un tema, en nuestro caso, por ejemplo, desde en su momento, incluso desde la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura, desde concretamente Salaqueta, se ha trabajado mucho y desde grupos muy diversos que trabajamos en lo que tiene que ver con la denuncia jurídica y pública de la violación de derechos en prisión. Lo que sí hemos hecho campañas es por la abolición del propio aislamiento, es decir, el aislamiento en prisión es la cárcel dentro de la cárcel. Y precisamente el aislamiento es en las prisiones lo que hace que muchas veces la prisión se convierta en una trituradora de personas, que realmente la propia prisionización genera problemas graves, no solamente de indefensión, lógicamente, sino problemas que tienen que ver con la salud física y mental, ¿no? Entonces, lógicamente, este recorte de derechos, por ejemplo, en el caso del derecho a las comunicaciones, es un paso más
esta suspensión excepcional, ¿no? Porque lo que estamos viviendo ahora en la calle, que es, digamos, algo que muchos llamamos, desde un punto de vista más politológico, la institucionalización del estado de excepcionalidad permanente, y que precisamente la gestión capitalista y la gestión del estado de guerra con respecto a las personas en general de la sociedad evidencia que cada vez estamos en una sociedad donde priman los criterios de seguridad y control para afrontar cualquier realidad en vez de otros criterios que podían tener que ver precisamente con criterios más de corte social, pues lógicamente lo que está ocurriendo básicamente es que el aislamiento que estamos viviendo en general en la sociedad se traslada a las prisiones, y que precisamente esto que se está haciendo en las prisiones es una oportunidad para realmente generar mayor indefensión de las personas presas y sometimiento a condiciones de aislamiento. O sea, a ver, lo que tenemos que tener claro es que la cárcel simplemente lo que hace es privar de libertad. En ese sentido, aísla. Por ejemplo, en el caso de nuestra asociación, que somos una asociación que estamos por la abolición de las cárceles, lo que planteamos es que hay que sustituir esa justicia vengativa, que se fundamenta en el castigo, en el ensañamiento, en el aislamiento, por una justicia restaurativa que afronte los conflictos desde otros parámetros totalmente distintos. Claro, desde esta perspectiva, ese concepto del Estado, que es un concepto vengativo, lo que siempre recurre es a la reflexión de que cuanto más aislemos a las personas, más sometidas las tenemos y, en consecuencia, más podemos garantizar la gobernabilidad de las cárceles. Y esta es la clave. Es decir, cómo se ha gestionado, qué gestión se ha hecho del coronavirus en la sociedad carcelaria y en las cárceles dentro de la sociedad. Pues ha hecho una gestión totalmente securitaria. No se ha hecho otro tipo de gestión. Y yo creo que esto es lo importante. Es decir, aquí nadie ha dicho que, yo que sé, que el sistema sanitario en prisiones es absolutamente precario y que es lo que genera las condiciones de violación del derecho a la salud. Esto es la reflexión que hay que hacer a medio y a largo plazo. Y esto se ha venido diciendo constantemente, pero sin embargo no se ha atajado. Entonces yo lo que plantearía es que realmente, de cara a lo que puede suponer esto, podemos ir en dos vías de reflexión. Seguimos con la gestión, como siempre, gestión capitalista, gestión securitaria, en este caso de esta epidemia, pues seguimos recurriendo al aislamiento de las personas y seguimos recurriendo al recorte de derechos. Llevamos otra gestión, que no es una gestión securitaria, no es una gestión capitalista, sino que nos sirve esto para reflexionar de qué modelo de sociedad estamos construyendo, qué modelo de respuesta de prevención y lucha contra el delito estamos llevando adelante, y esto es una oportunidad para plantear otro modelo. La seguridad no es seguridad carcelaria, no es seguridad policial, es seguridad social. Y es seguridad de las personas para que realmente no tengan sus derechos sociales a la vivienda, al trabajo, a poder circular libremente por la calle, a que no te violen, a que no... En fin, montones de derechos que realmente no se está garantizando por parte del Estado. Entonces, la reflexión tiene que ser esta. Porque, lógicamente, que se caiga en el tópico de decir que esto es una guerra, cuando precisamente con la construcción que tenemos del Estado de guerra, donde se invierte cantidad ingente de miles de millones de pesetas en comprar cacharritos, me da igual aviones, que fragatas, que misiles, que lo que sea, cuando realmente lo que hubiera costado tener un sistema sanitario público sólido que hubiera cortado con esto es infinitamente, es 1 de cada 1000 que se invierte en eso, pues es que esto es una evidencia. Entonces, esta es la reflexión que tenemos que hacer. Y, lógicamente, tener en cuenta que mantener la estructura carcelaria nos cuesta 36.000 euros al año por plaza, y de eso a los presos y presas no va nada. Va para mantener una estructura de la cual se lucra mucha gente. Entonces, esto es lo que hay que poner en cuestión. ¿Qué modelo estamos generando de respuesta del delito fundamentado, insisto, en la gestión bélica, securitaria, capitalista de los conflictos? Y esto creo que es la reflexión a la que tenemos que ir. No sé si le sirve esta respuesta o esta reflexión, que es para un debate mucho más amplio, ¿no? Sí, claro que sirve. Muchas gracias, César. Hay otra pregunta también para Nacho. Hay una persona, bueno, dos personas, ¿no?, que hablan sobre esa campaña respecto a la libertad, ¿no?, de los presos de conciencia que has comentado. A mí me venía a la cabeza también una reflexión, ¿no?, mientras estaba escuchando las presentaciones, ¿no?, las exposiciones que hacían de tanto César como Urchi o José, ¿no?, respecto al Estado español, ¿no?, las medidas, las demandas que se han solicitado, ¿no?, y las que no se han tomado, ¿no?, todavía con carácter urgente y generalizado respecto a la población carcelaria, que me parecían, ¿no?, que quizá para vosotras como organización internacional podrían ser muy parecidas, ¿no?, en esa lógica, ¿no?, de instituciones, ¿no?, que son más vinculadas, ¿no?, a
la privación de libertad, pero más con un concepto punitivo del que estaba hablando César, ¿no? Y en ese sentido hay una persona también, ¿no?, que pregunta también si en el caso de Amnistía pensáis también alguna campaña más concreta, ¿no?, respecto, por ejemplo, a presos políticos vascos, ¿no?, presos de conciencia o políticos que también hay en Francia. Mencionan pues algún nombre concreto, pues un preso libanés, George Ibrahim Abdallah, de 69 años, que está preso en Francia, o un venezolano de 70 años, Carlos Illich, también el ejemplo de Josu Urruticoechea, de 69 años de edad, que ha habido, ¿no?, en varias ocasiones que se ha pedido su libertad, ¿no?, por el peligro que corre su salud. Bueno, en ese sentido, ¿no?, y un poco también vinculaba a esos ejemplos que ponías, pues de Irán y Venezuela, ¿no?, y teniendo en cuenta que España pues ha dado pues pasos pues más tímidos, ¿no? Como ha dicho César, si tenéis pensado alguna campaña más centrada pues en los ejemplos, ¿no?, pues ahora que está poniendo esta persona de Madrid, París o Ucrania, ¿no?, que también salía en ese ejemplo que ponía esta persona. Vale, gracias por la pregunta. Así un poco por diferenciar como dos temas. Uno, las preocupaciones de la situación de prisiones en España en este momento del COVID. Desde Amnistía Internacional estamos siguiendo la temática, pero son muchos los temas que ahora mismo tenemos en España y que estamos siguiendo, y no a todos podemos responder con la misma energía y con la misma capacidad. Nos hemos centrado, por ejemplo, ahí sí que más intensamente en la situación de los CETIs, en concreto en el CETI estábamos con toda una acción en nuestra web para pedir que todas las personas en el CETI sean trasladadas a la península y sus condiciones sean buenas, porque estamos hablando de un centro en el que hay una congestión y donde la prevención y la distancia mínima pues es imposible de mantener, ¿no? De una capacidad de más de 700 personas, en realidad hay más de 1.600. Pues nos estamos volcando en esa situación, nos estamos volcando también en la situación de sanitarios, en preocupaciones por libertad de expresión. Es decir, son muchos temas que esta situación del COVID-19 nos está enfrentando y al que estamos intentando que los derechos humanos estén en el centro de las decisiones, ¿no? Y en concreto las prisiones aquí en España, pues estamos siguiendo el tema, aunque no estamos teniendo una posición pues hasta el momento activa o pública, ¿no? Y en cuanto a lo que se comentaba de presos de conciencia, yo los casos que ha comentado no los conozco exactamente. Solo decir que para que Amnistía Internacional habla de presos de conciencia, no hablamos de presos políticos. Como contaba anteriormente, los presos de conciencia son personas que se encuentran en la cárcel por motivos pues de defensa de derechos humanos o por su condición, y que sin haber cometido ningún delito pues se encuentran en prisión debido a juicios justos. Y para definir a una persona como presa de conciencia se hace un análisis muy en profundidad, no solo del caso, sino en general del contexto de represión en el país, y es algo generalizado, es decir, es un proceso bastante extenso y complejo, ¿no? De los casos que comentaba, pues no sé, no los conozco exactamente. Sí puedo decir que en Ucrania hay varios casos por los que se está trabajando. Podría hablar de ellos, pero bueno, en Rusia, por ejemplo, tenemos ahora mismo un defensor de Crimea que se encuentra en una situación pues muy similar a la que antes comentaba, de dificultades en temas de salud, y que estamos pidiendo activamente su salida inmediata, ¿no? Su liberación inmediata de la cárcel. De los casos de Francia, lo siento, no los conozco y no puedo opinar.
Muy bien, muchas gracias, Nacho. También llegan felicitaciones a través del chat al trabajo que hacéis todas las organizaciones, ¿no?, en defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. Yo quería hacerte a ti, Urchi, una pregunta también que llega a través de este chat y está vinculada a las comunidades autónomas, ¿no? Yo conozco sobre todo, ¿no?, el trabajo que estáis desarrollando tanto Etxerat como otras organizaciones como SARE, ¿no?, y también articuladas en este foro social permanente, ¿no?, y todos esos acuerdos y consensos transversales, ¿no?, que habéis ido también construyendo, ¿no?, cocinando poco a poco con partidos políticos, ¿no?, que es la mayoría, ¿no?, de representación política aquí en el País Vasco, y también sindicatos en torno, ¿no?, a esas urgentes medidas, ¿no?, que habría que tomar respecto a las personas que están cumpliendo tercer grado, gravemente enfermas, mayores de 70 años, etcétera, ¿no? Y también respecto al acercamiento de personas presas. Una de las personas pregunta por qué las comunidades autónomas no quieren asumir las competencias de sanidad penitenciaria, excepto Euskadi y Cataluña. No lo sé si tiene respuesta a eso y cómo están también, ¿no?, esas peticiones por parte del gobierno vasco respecto a la transferencia de esas políticas penitenciarias. Pregunta complicada. La verdad es que, como decíamos nosotros, somos familiares y entonces tampoco entendemos realmente las políticas, cómo funcionan. Entonces, ¿por qué solamente en Euskadi y en Cataluña está la sanidad carcelaria en manos de las comunidades y en el resto no? Pues la verdad es que no sé, se me escapa, es un dato que se me escapa. Y respecto a la segunda pregunta de que la Comunidad Autónoma Vasca coja las cárceles, las competencias de las cárceles, bueno, esto se estuvo hablando mucho antes de todo este confinamiento. Esperemos que realmente eso se produzca cuanto antes, pero claro, nosotros siempre decimos lo mismo, a nosotros no nos sirve de nada que las cárceles se dirijan desde aquí si nuestros familiares están en el territorio español. Entonces, para nosotros, ya sé que es muy repetitivo y que siempre estamos en lo mismo, pero es urgentísimo que todos, absolutamente todos los presos sean acercados a su entorno cultural y familiar para acabar con muchísimos problemas y sobre todo porque ese alejamiento vulnera derechos humanos y que no se puede permitir que en un estado como el español, en Europa, en el siglo XXI, se estén vulnerando los derechos humanos de esta manera y no pasa absolutamente nada. Entonces, ojalá venga lo antes posible esas competencias, pero esperemos que antes hayan venido los presos. Muy bien, eskerrik asko, Urchi. Y ya para terminar, porque no tenemos mucho tiempo más, le voy a hacer una pregunta a José Ramón. Esta es de cosecha propia, no ha llegado a través de ningún chat, ni de este Zoom, ni del Facebook, es de cosecha propia. Pero no sé, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España, ¿qué trabajo hacéis, no? Porque se hablaba de desinformación, ¿sí? De que hay mucha desinformación y se habla ya no solo de salud respecto a la pandemia, sino de derechos humanos. Cuando en el imaginario colectivo y en la opinión pública, ¿no?, hay instaurado, interiorizado un discurso respecto a las cárceles de que la persona que va a la cárcel es porque algo ha hecho mal y se lo merece, ¿cómo se convence, ¿no?, a la ciudadanía de que esas personas privadas de libertad son personas que tienen derechos y a los que hay que garantizarles esos derechos, y son derechos humanos? El micrófono. Tienes que activar el micrófono. Es una pregunta que da para mucho tiempo, lógicamente. Me voy a meter además donde no me llaman respecto a la pregunta anterior. Yo creo que hay algunas explicaciones respecto al tema de salud, que es ninguna comunidad autónoma estaría dispuesta a asumir competencias en sanidad si no tiene competencias en materia penitenciaria. Por eso el caso de Cataluña. Y por eso yo creo, en el caso de la comunidad vasca, pues esa competencia se asumirá conjuntamente con la gestión de los centros penitenciarios. El problema, como decíamos, es qué pasaba antes. Es que en España, para la población penitenciaria que citábamos, creo que hay unos 285 médicos y médicas, y lo que es aún más grave,
solo 6 psiquiatras para todo el territorio del Estado español. Es decir, que hay un déficit de entrada y por eso lo que los compañeros hablaban de la urgencia y la necesidad de tomar medidas urgentes y generalizadas es que ya viene de antes. Esta crisis, como hablábamos, lo ha agudizado. Pero respecto a lo que tú me preguntas, Enrico, yo creo que yo soy abogado de derecho penal y visito muchos clientes en centros penitenciarios y siempre explico que tú no puedes llegar a un centro penitenciario si no sabes dónde está, porque están invisibilizados hasta con los indicadores en las carreteras. Es decir, la gente que puede vivir cerca de centros penitenciarios, salvo que haya habido una oposición de movimientos sociales, digamos, es decir, una resistencia por parte de determinadas personas, pues son sitios invisibilizados y la población penitenciaria está invisibilizada y ahora en esta crisis lo hemos visto más. Es muy raro que se esté hablando de lo que estamos hablando nosotros. Y yo creo que ahí hay un elemento mental, que es que la situación de vulnerabilidad en la que están todas las personas privadas de libertad, la gente lo concibe como una vulnerabilidad culpable. Es decir, si nosotros hablamos de colectivos en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad y hablamos de menores, de personas con diversidad funcional, de personas mayores, lo que ahora ha pasado en la residencia, digamos que en el imaginario colectivo que tú dices, esa vulnerabilidad es una cuestión de la que no es responsable la persona. En el caso de las prisiones, efectivamente, es muy difícil, primero, es muy difícil movilizar y conseguir que las políticas públicas movilicen recursos, movilicen dinero, porque la opinión pública va a haber una resistencia y va a decir esto no es prioritario, estas personas son culpables, son malas, están condenadas, si están ahí es por algo. Pero yo creo que eso es una de las cuestiones más difíciles para trabajar en el ámbito penitenciario y para intentar hacer políticas públicas en el ámbito penitenciario. Pero como hablabais antes, es que hay muchos países, no solo Holanda, en los países nórdicos, en muchas situaciones la privación de libertad se está quedando para determinadas cuestiones porque la peligrosidad social la entienden de un señor que ha robado miles de millones en un banco y ha jodido la vida de muchos miles y decenas de miles de personas. Y esa persona sí que tiene que tener una privación de libertad. Pero hay comunidades terapéuticas que tratan a la mayoría de las personas que nosotros tenemos dentro de nuestros centros penitenciarios. En España, cada 36 horas, el año pasado, murió una persona de un centro penitenciario, más o menos, sumando el ámbito del Estado español y de Cataluña, ¿no? Es decir, que es todo un problema que da para hablar de muchas cosas. Pero fundamentalmente yo creo que esa invisibilización y esa necesidad de culpabilizar a alguien que está dentro de un centro penitenciario sin analizar las cuestiones sociales y económicas que ha generado el Estado y que ha generado el sistema y que las ha llevado ahí, pues bueno, es mucho más fácil para el Estado usar esos mecanismos de represión, de culpabilización y ahora de invisibilización. Muy bien, muchísimas gracias, José Ramón, también por tu respuesta. No hay tiempo para más. Yo quisiera agradeceros a los 4 la participación en este conversatorio, en este seminario, a todas las personas también que nos habéis estado siguiendo a través del Zoom y de las diferentes páginas de Facebook. Y yo creo que nos quedan, ¿no?, muchos elementos, ¿no?, para poder seguir reflexionando y preguntándonos, ¿no?, y yo con ese deseo, ¿no?, de que esa nueva normalidad no sea la normalidad de antes, ¿no?, que nos ayude a repensarnos, a pensar lo que hemos venido haciendo, lo que se podría hacer, lo que se ha hecho también, ¿no?, durante esta pandemia, que quizás se podría quedar, ¿no?, y se podría seguir utilizando, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es interesante y que nos permita, ¿no?, pues seguir debatiendo en torno a otros modelos, ¿no? Pues ahí César apuntaba a esa justicia restaurativa, ¿no?, que no sea punitiva. Bueno, o sea, yo creo que ahí hay elementos interesantes para futuros seminarios, ¿no?, y futuros encuentros. Bueno, yo agradeceros tanto a Nacho, a José Ramón, a César como a Urchi vuestro tiempo, vuestras aportaciones en este conversatorio. Y nada, espero que sea hasta la próxima. Eskerrik asko. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Chao. Bye, hurrengo arte. Saludos a todo el mundo. Agurta, ánimo handi bat, denentzako momentu gogor hauetan. Venga. Bye, eskerrak bat.